Gracias. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas, absolutamente todas las generaciones. Tenemos un video por ahí, muchachos. Ustedes me dicen si lo tenemos listo para pasarlo. Pudimos lograr. Yo primero quiero agradecerle a Dios porque hizo posible todo este tiempo. No podían someternos, dominarnos con la fe religiosa, era con la ley. Y si no podían dominarnos con la ley, era con armas. Mi nombre es Raúl Rubén Lafuente Velázquez. Soy creyente, hijo de Dios. Y como coronel del Ejército de Bolivia, reivindico y consagro a las Fuerzas Armadas de Bolivia para Jesucristo. Y se someten al señorío de Jehová Gibor, general de generales, Dios de los ejércitos. Amén. Ese video seguramente ustedes ya lo habían visto en otras oportunidades. Volvemos al neocolonialismo. Volvemos nuevamente a utilizar la religión para nuestros intereses, para los intereses más oscuros. Y da tristeza que cristianos, como decíamos en la clase, por ignorancia, desconozcan la palabra, desconozcan la realidad y se enclaustren en un espacio cerrado, creyendo que lo que estas personas y otros dicen sale de un genuino deseo de honrar a Dios. Hoy quiero compartirles el tema iglesia con cicatrices o maquillaje. Iglesias con cicatrices o maquillaje. Y este pasaje, esta versión, este diálogo que vamos a tener está basado en Gálatas capítulo 6, verso 11 al 17. Gálatas 6, 11 al 17. Pero el pasaje clave es el verso 17, que dice así: por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Eso está en la versión Nueva Biblia al Día. Se lo repito:
Gálatas 6:17. Esto lo decía Pablo. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Quiero preguntarles algo a todos ustedes. ¿Algunos de ustedes tienen alguna cicatriz? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos alguna cicatriz? Casi todos, ¿verdad? Yo tengo aquí en este dedo una cicatriz que se me ve muy bien. Tiene una forma de C. Y la recuerdo perfectamente. Cierta vez, creo que tenía más o menos como 12 años, creo. Estaba en la cocina de la casa, estaba mi hermana, y yo estaba con un cuchillo haciendo no sé qué. Cuando acuerdo, ¡plau!, el cuchillo se me va acá y empieza a correr sangre. Y después lo que me acuerdo es que estaba en el piso. Me desmayé al ver la sangre. Y ahí me quedó la cicatriz. Ahí está y lo recuerdo. Claro, tengo otras cicatrices, pero todos tenemos alguna cicatriz, ¿cierto o no? Hay cicatrices físicas, hay cicatrices emocionales, hay cicatrices espirituales. Y todas nos recuerdan algo. Todas nos recuerdan algo. Pero cuando hay cicatriz significa que la herida, ¿qué pasó? Se sanó. Pero hubieron heridas, ¿verdad? Hubieron heridas. Cuando usted dice, mire, de esa persona no me hable, no me hable, la herida no ha sanado. La herida no ha sanado. Cuando usted dice, sí, lo conozco, lo conocí, sí, un tiempo nos lleva, sí, ya sanó. Quiero leerles parte de un canto que para mí es uno de los cantos más bellos que se ha escrito respecto a la vida cristiana. Y es un canto de Marcos Vidal, que en algún día lo vamos a escuchar y ustedes lo pueden escuchar. Tiene como título, Aquí estamos. Aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie y luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo aguas tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo aguas tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Ese canto es bello, es lindísimo, musicalmente y literariamente. Nos habla de un recorrido difícil, duro, con cicatrices, con momentos que parecía que nos hundíamos, pero ahí estaba Él para rescatarnos. ¿Y por qué quise mencionarles este canto? Porque hoy en día vemos que fácilmente se agarra el mensaje del Evangelio para hablar
de un evangelio bien cómodo, bien fácil, bien light, bien agradable, sin demandas, sin luchas, sin esfuerzo. Todo se reduce a ir a un templo, a cantar un rato, a divertirse, a entretenerse, a sentirse un poquito culpable y se acabó. Ahí está el cristianismo. No es el cristianismo que yo conozco. Y puedo decirles con libertad lo que decía Pablo: a mí nadie me moleste. Este evangelio lo conozco desde que nací, así que nadie me moleste, ni me venga a inventar otras cosas. Lo conozco. Primero lo conocí en teoría, y después el Señor tuvo misericordia para que empezara a conocerlo en la práctica. Y conozco las dos historias. Y vamos a ver lo que dice este pasaje y vamos a comentar algunos detalles. ¿Qué es una cicatriz, mis hermanos? ¿Qué es una cicatriz? Busqué y encontré dos conceptos interesantes. Número uno, es una señal o marca que queda en la piel después de cerrarse la herida. Es una señal o marca que queda en la piel después de haberse cerrado una herida. Y la segunda dice: impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho doloroso. Impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho doloroso. ¿De qué me está hablando Pablo cuando dice: en mi cuerpo tengo las marcas, tengo las cicatrices de Jesús? ¿Sabe qué está diciendo Pablo en ese momento? Él dice: lo que padeció Jesucristo, también lo padezco yo. Las heridas que dejaron huella en Jesucristo, también han dejado huella en mí. El dolor profundo que sufrió Jesucristo, también lo he sufrido yo, dice Pablo. Y está diciendo: si la iglesia es de Cristo, no se engañe, va a tener cicatrices, no va a tener maquillaje. Pablo está diciendo: si verdaderamente son la iglesia de Jesucristo, no hay maquillaje, hay cicatrices. Pero desgraciadamente estamos viviendo un tiempo donde el cristianismo cada vez se acomoda más al poder, cada vez se acomoda más al placer, cada vez se acomoda más a los gustos y a los deseos, y cada vez se aleja más de Jesucristo. Cada vez. Y buscamos excusas, y tenemos muchas excusas. Pastores, que usted es político y por eso se mete. Pastores, que usted es revolucionario, es comunista, es ñángara, es chavista y por eso habla de eso. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Comencemos con ese pasaje de Gálatas capítulo 6, del verso 11 en adelante. Yo voy a leerla en la versión lenguaje actual. Dice así: esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con letras bien grandes. Me gusta esa parte cuando dice Pablo: escribo esto con letras bien grandes, porque está utilizando un recurso literario muy interesante para atraer la atención de la gente. Primero dice: miren, esto no lo escribió mi escriba, porque Pablo tenía personas que en determinado momento escribían por él. Él tenía problemas de los ojos, posiblemente, dicen algunos teólogos, posiblemente tenía una conjuntivitis o algo que le impedía poder mirar correctamente, y algunos creen que hasta le supuraba
algún tipo de pus. Y Pablo lo menciona en uno de sus escritos. Entonces, para él era más fácil dictarle a alguien que estuviera escribiendo a tener que escribir él. Pero en este caso dice, hey, lo hice yo mismo. Y lo hice con letras grandes. Porque se me hace difícil hacer letras pequeñas con el problema que tengo. Pero me esforcé mi vista, esforcé mis capacidades para que sepan que yo escribí esto. Pablo está diciendo en este primer verso 11, hey, pongan atención, esto es muy importante. ¿Cuántas veces, hermanos, ignoramos lo importante? ¿Cuántas veces dejamos de poner atención porque nuestros paradigmas nos dicen, ya va otra vez con lo mismo, ya va otra vez con, ya sé lo que va a decir? Y entonces, ¡pac!, me desconecto, ¿verdad? Me voy a conectar nuevamente cuando venga lo que me gusta. Pablo les está diciendo, hey, si quieren desconéctese, desconéctese. Pero lo que le voy a decir es muy importante. A veces los seres humanos, mis hermanos, tenemos nuestros propios intereses, gustos particulares, y cuando algo no encaja dentro de ese molde, aunque sea muy importante, mire, lo hago a un lado. Después nos lamentamos, después nos quejamos y después reclamamos. Pero es que no le pusiste atención, pero es que no le diste el tiempo que era necesario para evitar que situaciones dolorosas te invadieran. El verso 12 luego nos dice, los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. En este verso, por lo menos, hay dos frases interesantes. La primera, obligarlos a circuncidarse. Yo ya les he hablado de esto. Apareció la iglesia, pero apareció también con la iglesia los judaizantes. Y los judaizantes decían, sí, está bien, nosotros creemos en Jesucristo y todo, pero tienen que tener la tradición judía si quieren que esa religión valga. Y tienen que guardar el sábado, y tienen que guardar estas comidas, y tienen que guardar estas fiestas. Pero lo más importante, tienen que circuncidarse. El mismo Jesucristo había establecido que Él venía a traer un reino de justicia, de verdad y de libertad. No venía a solidificar o a afianzar reglas, normas o doctrinas. Y aunque aceptaba que la ley debería de cumplirse, pero dice también que la ley lo cumplan aquellos que están bajo la ley. Pero el que ya está bajo la gracia de Él, lo que debe, la única ley que debe de cumplir es la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero los judaizantes vienen y dicen, no. Pero tenían una razón para hacerlo. Y más adelante nos lo dice. Quedar bien. ¿Quedar bien con quién? ¿Quedar bien con quién? Con el poder. Quedar bien con la religión imperante. Quedar bien con los que les exigían, controlen a ese pueblo, miren, controlen y pónganles normas, pónganles reglas, pónganles parámetros para que no se salgan y no nos hagan bullicio, no nos hagan escándalo, no nos hagan movimientos ahí, contrólenlos para quedar bien. Y para decirle a aquel, mire, yo tengo tantas iglesias, mire, yo tengo tantas personas que me siguen, mire, yo puedo hacer que estas personas voten por usted.
El viernes pasado me invitó Ibis a que estuviera Ibis Alvarado en el programa de UNETV y yo no podía porque tenía un compromiso. Vuelve otra vez este viernes a invitarme y bueno, digo yo, ni modo, pues hay que ir, ¿verdad? Porque y le agradecí porque es una buena oportunidad, pero a veces uno tiene ya responsabilidades y fui. Y después que yo estuve ahí, Pablo muy generosamente subió el programa y me lo envió y lo vi. Y lo interesante es que cuando miro el programa, ahí aparecen también un montón de comentarios de la gente que está comentando, ¿verdad? Gente que está comentando. Y mucha gente comenta cosas bonitas, otros no tan bonitas. Pero me interesó uno que dice: pregúntenle a ese señor cuántas iglesias tiene. Pregúntenle a ese señor cuántas iglesias tiene. ¿Cuántas iglesias tiene? Es que ese es el concepto mercantilista que ahora vendemos. Tu mensaje vale si en tu iglesia llegan que 1,000, 2,000, 3,000. Si no, no vale. Tu mensaje vale si tú manejas de 50 a 100 iglesias, si eres el apóstol. Si no, no vale. ¿Por qué? Porque es mercantilista, porque vende. Y ahora los políticos dicen: no, de veras, tanta gente, tanta iglesia, vende. ¿Qué cosas más interesantes a lo que hemos llegado, verdad? A lo que hemos llegado, mis hermanos. Y hasta en nosotros mismos empezamos a creer eso. Y empezamos a creer una verborrea que no tiene ningún sentido, que no tiene nada que ver con la palabra, pero la empezamos a creer porque creemos más en un evangelio que no me demanda nada y que me ofrece un montón de cosas. Dice: querían quedar bien, y luego dice: no quieren sufrir. No quieren sufrir, no quieren las cicatrices de Jesucristo, quieren las bendiciones de Jesucristo, quieren la provisión de Jesucristo. Pero cuidadito, las cicatrices no, porque eso implica haber pasado por un proceso donde hay heridas. Mis hermanos, ¿han estado ustedes pasando por algún proceso donde hay heridas? ¿O estamos pasando por un proceso donde hay heridas? Y en parte esas heridas le han obligado a usted a tomar una decisión por Jesucristo, diciendo: Señor, yo me agarro de ti. Yo confieso que tú eres Señor, y aún en esta crisis, aún en este dolor, aún en este conflicto, yo no reniego de ti. Y creo que esto me va a hacer mejor. Y creo que me va a ayudar a entender a otros que también pasan por esto. ¿O somos de los que creemos que en la vida cristiana solo van a haber aplausos, villas navideñas, ¿verdad? ¿Ah? Sí, no, yo recuerdo el año pasado y antepasado unos hermanitos tomándose ahí en la vía navideña. Papá, qué lindo, pues qué bonito se mira. Pero la vida real no es una vía navideña, seamos realistas. Máxime si es una vida consagrada a Jesucristo. Que hay alegrías, claro. Que hay momentos de bonanza, sí, pero también hay momentos duros. Y muchas veces por predicar el evangelio de Jesucristo. Muchas veces por comprometerse con el evangelio de Jesucristo. Muchas veces por ser honesto frente al evangelio de Jesucristo. Luego dice el verso 13: ellos están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Mire qué interesante. Es una contradicción. Dice que están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Sí, porque obedecían la letra, no el espíritu. Lo único que desean es que ustedes se circunciden para luego decir con orgullo que ellos pudieron convencerles de circuncidarse. ¿Sabe cómo se llama eso? Tiene una sola palabra, lo define: apariencia. Hoy tenemos una iglesia de apariencia, donde hay que aparentar.
Yo le doy gracias a Dios por la Iglesia Cristiana Ágape, porque desde que nació con cicatrices. Nació con cicatrices y fue acumulando más cicatrices. Y por ahí había gente que nos quería impulsar a negarnos a las cicatrices y acomodarnos al maquillaje. No, mis hermanos, Ágape no nació así. Y no nació ni en el corazón del Pastor Río, ni en mi corazón, ni en el corazón de todos aquellos que se dicen fundadores. Nació en el corazón de Dios. Y si nos escogió, no nos escogió por lo bueno o lo malo, por lo perfecto o lo bonito, nos escogió por su gracia, nada más, su misericordia. ¿Y por qué les menciono esto? Mi familia ya tiene ya más de 3 semanas de estar en Buenos Aires, más de 3 semanas. Y yo les dije, busquen en cuanto lleguen una iglesia progresista, una iglesia con compromiso, una iglesia que sirva a su prójimo, una iglesia que practique el Evangelio de Jesucristo. Algunos amigos míos les han recomendado algunas iglesias y me dice mi hija, mira papá, vieras qué frustración me llevé. Todos los domingos han ido a una iglesia, que es donde asiste mi hijo, pero es muy diferente. Y les recomendaron una iglesia y fueron. Y llegaron al lugar y la iglesia tenía la puerta cerrada. Ojo, que llegaron, pero mi hija ya había hablado durante la semana. Y le habían dicho, qué bien, sí, la esperamos, el culto es el domingo a tal hora y la vamos a esperar. Y el pastor la va a saludar. Y dice que cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Pero una puerta de vidrio, dice. Y vio que había gente adentro. Y entonces trató de abrir, estaba cerrada con llave. Y entonces tocó. Y dice que la gente la volteó a ver y siguieron en lo que estaban. ¿Y esto qué es, verdad? Y yo, papi, me dice, vos sabés que a veces algunas cosas me caen un poquito después de cuando me deberían de haber caído. Y vuelvo a insistir, ¿verdad? Y entonces veo que se levanta una persona así como caminando con lentitud, ¿verdad? Y entonces no con muchas ganas y se acerca a la puerta y abre y no la abre del todo, ¿va? Sino, diga. Y entonces dice que mi hija le dijo, ¿aquí es la iglesia tal? Sí. Es que fíjese que mi familia y yo veníamos a ver si podíamos estar. Bueno, ya abrió, pase. Pero, mis hermanos, una iglesia recomendada como una iglesia progresista, una iglesia, cuando terminó el culto y se fueron, dice, papi, me dice, no debí haber insistido. No son precisamente la iglesia que necesitamos. Yo le doy gracias a Dios por Ágape. Ágape ha entendido eso. Lo ha entendido. Que nos falta mucho, sí, pero lo hemos entendido. Y ahí estamos, mire, bregando y caminando. Y no nos negamos a que haya cicatrices, porque hemos experimentado que Dios, nuestro Señor Jesucristo, las puso ahí. Apariencia, no, mis hermanos, no se gana nada con la apariencia. No se gana nada con la apariencia. Estos querían apariencia, querían demostrar que ellos pueden convencer para que la iglesia aparente ser algo. Verso 14 dice, yo en cambio, póngale atención a esto por favor, yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Solo me sentiré orgulloso de la muerte de Jesucristo. Y ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Yo les comentaba en el programa Ibis que un hermano aquí de la iglesia un día viene y me dice, pastor, ¿conoce a tal persona? Sí, le digo, fuimos compañeros en algún lugar, le di clase a sus hijos,
Fíjese que me lo encontré en el Seguro Social ahí. Ya esto se los he comentado ya más de alguna vez. Me lo encontré ahí. Es un ex profesor universitario, un hombre con cierto conocimiento, religioso desde que nació prácticamente. Y dice que le preguntó: hermano, ¿y usted a qué iglesia va? Ah, le dice: yo voy a una iglesia ahí cerquita, allá abajo. Ágape, le dijo. Sí, la iglesia donde está pastoreando David del Cid. Sí, le dijo. No, hombre, sálgase de ahí, le dice. Sálgase de ahí. Esa iglesia le va a caer encima, le dijo. Le va a caer encima. Yo solo me reí, dice que le dijo. Bueno, yo le decía a este hermano, mire, y se lo decía a Ibis, mire, si en Honduras hay movimientos telúricos a cada rato, y si se cae, que caiga pues. Y si estamos listos, y si estamos con él, vamos directo. Gloria a Dios. Pero mientras estemos aquí, no se vaya para el cielo, quédese aquí. Por mientras, quédese. Sí, no, es que es una realidad. Es una realidad. Hay gente que está aquí y quiere estar en el cielo. Y cuando el Señor le dice: vente ya para el cielo, no, Señor, déjame aquí. No es así, mis hermanos. Pablo lo tenía bien clarito, pero súper clarito lo tenía Pablo. Y dice: mire, en la muerte de Jesucristo está mi vida. Y Pablo decía: no me importa lo que este mundo malo, inconsciente, y no está hablando de religiosidad, está hablando de una vida práctica. Mire qué lindo lo que dice Mateo 24, verso 1 y 2, para reforzar lo que les estoy diciendo. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Jesucristo era un campesino, era un obrero. Jesucristo no se movía en grandes ciudades. Jesucristo se movía en aldeas. Y cuando Jesucristo viene y va a Jerusalén, posiblemente muchos de sus discípulos eran de la ciudad y conocían bien el templo y dijeron: bueno, este campesino vamos a enseñarle. Mire qué belleza esa iglesia. Mire, esa iglesia tiene 3,000 personas, ¿va? Mire, aquel que está allá, ese complejo. Ese complejo costó como $10 millones. ¿Te fijas, Jesús? Impresionando a Jesús, ¿verdad? Lo dice la palabra, que fueron a mostrarle. Jesús ya había salido de lo que estaba haciendo y le dijeron: Jesús, espérate, no te veas, vamos un rato, te vamos a mostrar. Mira qué cosa más bella. Esas columnas de acanto, esas flores de Corinto y todo. Y Jesucristo, me imagino yo escuchándolos. Y ya cuando pararon de impresionarlo, en el verso 2 dice: entonces Él les dijo: ¿ustedes ven todos estos edificios? Sí, claro, ya te los mostramos. Les aseguro que todos ellos serán destruidos y ni una sola pared quedará en pie. Ese fue un bajón terrible. Les dijo: no me vengan a impresionar con religiones, no me vengan a querer impresionar con maquillaje. Eso no es mi evangelio. Eso no es lo que yo les vengo a predicar. Hoy en día la iglesia parece que se ha dejado impresionar, mis hermanos. Nos hemos dejado impresionar por cosas como esas. No soy cristiano de apariencia. No soy hombre de apariencia. No soy un maestro de apariencia, les dice Jesucristo. Y en el verso 15, en realidad, no importa si uno está o no circuncidado, dice Pablo. Lo que sí importa es ser una persona distinta. En realidad, no importa si uno está circuncidado. ¿Sabe que cuando Pablo dice eso, le está dando, como dicen en boxeo, un gancho al hígado a los religiosos y a la religión? ¿Cómo que no importa? Si esa es la base de nuestra creencia.
¿Cómo va a decir que no importa si nos reconocemos judíos porque estamos circuncidados y a los demás los consideramos como perros, porque así los consideraban, porque no están circuncidados? Y Pablo les dice, eso no sirve de nada, les dice. No les aporta nada, porque siguen siendo igual que cuando eran personas que no tenían a Jesucristo, que no tenían la enseñanza, que no están siendo igual o peor todavía, les está diciendo. Pablo les está diciendo, no soy un hombre de rituales, no soy un cristiano de rituales, soy un cristiano de hechos, soy un cristiano de acciones. No soy cristiano por si vengo o no vengo todos los domingos. No soy cristiano por si leo o no leo todos los días la Biblia, que es bueno, pero eso no me hace un cristiano genuino. No soy cristiano por todo el dinero que doy, que no es malo si lo das verdaderamente para servir a los demás. Pero no soy cristiano por eso. Soy por hechos reales y prácticos. Y luego pasamos al verso 16. Y mira qué lindo lo que dice Pablo. Que Dios dé su paz a los que viven así. Y que muestre también su bondad a los que son suyos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la bondad de nuestro Señor? ¿Cuántos necesitamos hoy en día la paz? Pasamos angustiados, preocupados, peleando, porque no tenemos ni su paz ni su bondad. Pero Pablo dice aquí que la paz y la bondad sea para estos. ¿Para quiénes? A los que no viven de la apariencia, está diciendo. Y sí, para los que con sus hechos demuestran que son cristianos. Que la paz de Dios y que la bondad de Dios llene la vida de aquellos que no viven de la apariencia, pero sí viven de hechos prácticos día a día. Y aparece el verso 17, que es el centro de este mensaje. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas. Yo tengo, dice, en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Se lo resumo en 4 frases. Que nadie me venga a hablar de rituales, que nadie me venga a hablar de doctrinas, que nadie me venga a hablar de tradiciones, que nadie me venga a hablar de leyes o reglas, está diciendo Pablo. Judío entre los judíos, circuncidado a los 8 días, educado a los pies de Gamaliel. Nadie me va a venir a decir, dice Pablo, qué es la teoría religiosa. Pero sí les puedo decir yo a ustedes, dice Pablo, que tengo las marcas de Jesucristo, del sufrimiento de Jesucristo. Y eso hace la diferencia. Pablo, doctor de la ley, dice, ¿de qué sirve todo eso si no tengo en mi vida las marcas de Jesucristo? ¿De qué sirve que yo esté diciendo, sí, yo desde chiquito voy a la iglesia, sí, me la sé, la he leído 10 veces, sí? ¿Y de qué te sirve, dice Pablo, si no tienes las marcas de Jesucristo? Porque no has querido involucrarte en esa actividad que sí es dolorosa, que sí se sufre, que sí te demanda. No has querido porque quieres esa comodidad, quieres ese privilegio, quieres ese maquillaje que la religión ofrece. Dice Pablo, yo hablo de hechos, de lucha, de sacrificio, de entrega, de desprendimiento, de compromiso, dice Pablo. Si me van a hablar, dice el apóstol Pablo, hábleme de eso, hábleme de hechos. No me hable que usted se sabe toda la Biblia, que usted sabe hebreo, arameo, griego. No me hable de eso, eso no sirve de nada si no hay hechos. Sirve de algo si eso lo usa para una vida práctica como cristiano.
Pablo, mis hermanos, estaba tan apasionado por Jesucristo que hasta parecerse o tener las mismas cicatrices de Jesús, para él eran causa de alegría, de gozo y de orgullo. Algunos de ustedes se parecen a sus papás, ¿verdad? Y a sus mamás también. Es fregado cuando a uno le dicen te pareces a tu tío. En cambio tu hermano sí se parece a tu papá. Tu hermana se parece a tu mamá, pero vos, por consuelo le dicen a uno que se parece al tío. Pero fíjense que cuando los padres han sido esos padres amorosos, buenos, que usted los ha admirado, cuando a usted le dicen te pareces a tu mamá, se hincha el pecho, ¿verdad? Dice, wow, tenés la misma sonrisa que tu mamá. Felices. ¿Sí o no? Nos sentimos agradados. Lo mismo sentía Pablo, fíjese. Cuando a usted le dicen, es cierto que ahí en la espalda tenés el mismo lunar que tu papá. Sí, mira. Es cierto, porque se siente como orgulloso. ¿Y las marcas de Jesucristo? ¿Nos sentimos orgullosos? ¿Nos sentimos gozosos de poder decir, tengo las marcas de Jesucristo? Pero no en maquillaje, sino en realidad. Les contaba lo de Argentina. Ahora les cuento, para terminar, ya otro detalle. Yo publiqué hace poco en Facebook las estadísticas del dengue y se las voy a compartir aquí a ustedes. En el 2019 la epidemia del dengue se dio por toda Latinoamérica. México tiene 125 millones de personas y tuvo 2.756 casos de dengue. Brasil tiene 210 millones de habitantes y tuvo 1.321 casos de dengue. Colombia tiene 48 millones de habitantes y tuvo 1.205 casos de dengue. Honduras tiene 9 millones de habitantes y tuvo 19.240 casos de dengue. El 72% de los casos de toda Latinoamérica se dieron en Honduras. Iglesia, ¿te asusta eso? ¿Te duele eso? A mí no me dio. No fue mi hijo quien se murió. Pero pudo serlo. Pero sí, se compró o se alquila, no sé, un barco a $54 millones. Y se dice por los mismos funcionarios públicos que el dengue no se pudo combatir porque no habían recursos. Para combatirlo. No había personal para pagarlo, para combatirlo. Iglesia, ¿acaso no están ahí las marcas de Cristo? Cuando nos acercamos al que sufre, cuando nos acercamos al que tiene necesidad, cuando levantamos la voz. Proverbios capítulo 31, verso 8 dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Así lo dice. Pero a veces nos parece que eso no es parte de nuestra responsabilidad. La iglesia, mis hermanos, no instala el reino de Dios en el palacio, como decía la señora en el video que vimos, con una Biblia enorme. Vuelve la iglesia, vuelve la Biblia al palacio. Encuéntreme en la Biblia cuando el mensaje de Jesucristo dijo que era para el palacio. Es para todo aquel que sufre, que llora y que necesita consuelo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No, no es así. Pero hoy nos dicen, vuelve al palacio.
Y nos lo dice una persona que no es precisamente el modelo de mujer comprometida con el Evangelio de Jesucristo. Y nos lo dice un hombre ligado al narcotráfico en Colombia. Gracias a Dios porque nos permitió, sí, con bayonetas, asesinando gente, torturando gente. ¿Ese es el Dios que se lo permitió? No es mi Dios. Tal vez es el de él, no es mi Dios. Y yo seguiré creyendo en la iglesia que tiene cicatrices, no en la iglesia que tiene maquillaje. Oremos. Gracias te damos, Padre, por lo bueno que tú eres. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Lo necesitamos. Queremos seguir levantando una voz honesta, de verdad. Queremos, si tú nos lo permites, seguir tratando de ser luz. Y no una luz escondida en un tonel, sino una luz en lo alto, para que alumbre donde tú quieras que alumbre. Te agradecemos por ello y te rogamos que renueves nuestro espíritu y que tu paz y tu bondad llegue a nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.